Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como habrán visto en el título, tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo y que ha conmovido a muchísimos de ustedes. Hablaremos sobre Can Yaman, este actor que ha conquistado corazones en todo el mundo, y sobre una rueda de prensa sorpresa que ha generado un revuelo increíble. Si eres fan de Can Yaman o simplemente te interesa conocer los detalles de esta noticia, quédate hasta el final porque te lo contamos todo. Y antes de sumergirnos en este tema tan candente, te recuerdo, si aún no lo has hecho, dale a ese botón de suscribirte. Es gratis y nos ayudas muchísimo a seguir creando contenido para ti. Prepárense porque lo que vamos a compartir hoy es realmente impactante. Can Yaman, ese nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento, ha protagonizado un evento que nadie esperaba. Imaginen la escena, un día aparentemente normal, lleno de proyectos y compromisos, y de repente, ¡boom!, se anuncia una rueda de prensa sorpresa. Y no una cualquiera, sino una que, según los reportes, estuvo cargada de emotividad y revelaciones importantes sobre su salud. Sí, han oído bien, salud. Algo tan personal y vulnerable, y que Can Yaman haya decidido compartirlo de esta manera, habla de una valentía y una conexión especial con su público que vale la pena destacar. Seguramente muchos de ustedes ya han visto titulares y fragmentos de esta noticia, pero aquí en nuestro canal nos gusta ir más allá. Queremos desgranarles todos los detalles, contarles cómo se desarrolló la rueda de prensa, qué fue exactamente lo que dijo Can Yaman, y sobre todo, cuál ha sido la reacción del público y de la prensa. Es una historia que nos permite reflexionar sobre la presión del mundo de la fama, la importancia de cuidar nuestra salud, tanto física como mental, y la forma en que las figuras públicas pueden inspirarnos a ser más transparentes y valientes. Desde que saltó a la fama con sus exitosos dramas turcos, Can Yaman se ha consolidado como un ícono global. Sus proyectos como Erkenci Kuş y Dolunay lo catapultaron a la fama internacional, y su carisma y talento lo han convertido en uno de los actores más queridos y seguidos. Pero detrás de esa imagen de éxito y aparente perfección, como ocurre con tantas celebridades, hay una persona real, con sus luchas y sus vulnerabilidades. Y precisamente eso es lo que parece haber salido a la luz en esta rueda de prensa. Los detalles que han trascendido sobre esta convocatoria de última hora son fascinantes. Fuentes cercanas indican que la decisión de Can Yaman de organizar este encuentro con la prensa fue impulsada por la necesidad de aclarar ciertos rumores y, sobre todo, de compartir una información que consideraba importante para él y para aquellos que lo apoyan. La expectativa era máxima, nadie sabía exactamente qué esperar, y esa incertidumbre, sin duda, añadió un toque de drama a la situación. Y cuando decimos que fue conmovedora, no es una exageración. Los testimonios de quienes estuvieron presentes describen un ambiente de profunda emoción. Se dice que Can Yaman habló con una honestidad desgarradora, sin filtros, sobre los desafíos que ha estado enfrentando en relación a su salud. Por supuesto, los detalles exactos de su condición médica son un tema delicado, y debemos ser respetuosos con su privacidad. Sin embargo, la forma en que él mismo decidió abordarlo, ha sido interpretada por muchos como un acto de gran valentía y un mensaje poderoso para su audiencia. ¿Qué tipo de problemas de salud podrían ser? Bueno, en el mundo de la fama, la presión es constante. Largas jornadas de rodaje, viajes incesantes, escrutinio público constante, y la exigencia de mantener una imagen física impecable pueden pasar factura. A veces son problemas físicos derivados del estrés, o quizás algo más relacionado con su bienestar mental, algo que cada vez más figuras públicas se animan a visibilizar para romper estigmas. Lo importante aquí es que Can Yaman ha decidido ser proactivo y transparente. La rueda de prensa no fue un evento masivo, sino más bien íntimo, lo que sugiere que la conversación fue personal y directa. Se dice que Can Yaman comenzó su intervención con palabras de agradecimiento hacia sus seguidores por el apoyo incondicional que siempre le han brindado. Luego, con una voz que denotaba cierta emoción, se adentró en el tema. No se trataba de una queja o de buscar lástima, sino de una comunicación honesta sobre la importancia de escuchar a nuestro cuerpo y de priorizar nuestro bienestar. Las reacciones no se hicieron esperar. Inmediatamente después de la noticia, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo hacia Can Yaman. Sus fans de todo el mundo demostraron una vez más la fuerza de su lealtad, enviándole palabras de aliento, fuerza y mucho amor. Es increíble ver cómo una comunidad tan grande puede unirse en torno a una figura pública cuando ésta se muestra vulnerable y auténtica.
La prensa, por su parte, ha cubierto la noticia con una mezcla de admiración por la valentía de Can Yaman y un intento por ofrecer la información de manera sensible y respetuosa. Los titulares varían, pero la nota común es el reconocimiento de la humanidad detrás de la estrella. Se destaca que a pesar de su éxito y su fama, Can Yaman es un ser humano que, como todos, enfrenta adversidades. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Más allá de la persona de Can Yaman, esta situación nos invita a reflexionar sobre varios aspectos importantes. Primero, la salud es un tesoro que debemos cuidar. Vivimos en una sociedad que a menudo glorifica el trabajo duro y el sacrificio, pero olvidamos que sin salud, todo lo demás pierde sentido. El ejemplo de Can Yaman nos recuerda que es fundamental prestar atención a las señales que nos envía nuestro cuerpo y nuestra mente, y buscar ayuda profesional cuando sea necesario. Segundo, la transparencia en el mundo del espectáculo, cuando se hace de manera honesta y vulnerable, puede tener un impacto muy positivo. Al compartir sus luchas, Can Yaman no solo se libera de una carga, sino que también ofrece consuelo y esperanza a miles de personas que podrían estar pasando por situaciones similares. Rompe el mito de la perfección inalcanzable y nos recuerda que todos somos susceptibles a las dificultades. Y tercero, la importancia del apoyo de la comunidad. Ver cómo los fans se han volcado en apoyo a Can Yaman es un testimonio del poder de la conexión humana. Las palabras de aliento, el cariño y la comprensión pueden ser un bálsamo en momentos difíciles. En resumen, la rueda de prensa sorpresa de Can Yaman sobre su salud ha sido un evento significativo. Ha revelado la valentía y autenticidad de un artista que ha decidido compartir una parte vulnerable de su vida. Ha generado una ola de apoyo de sus seguidores y ha servido como un recordatorio importante sobre la prioridad de nuestra salud y el poder de la transparencia. Es un acto que sin duda fortalece el vínculo entre Can Yaman y su público, demostrando que la verdadera conexión se basa en la empatía y la comprensión mutua. Y hasta aquí llega nuestro análisis de esta noticia tan conmovedora. Espero que les haya parecido tan interesante como a nosotros. Ha sido un placer poder compartir estos detalles con ustedes y reflexionar juntos sobre un tema tan relevante. De verdad, muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Queremos saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Les sorprendió la noticia? ¿Qué mensaje le enviarían a Can Yaman? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y saber sus opiniones. Sus comentarios enriquecen mucho nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, les ha parecido útil o simplemente han disfrutado de la conversación, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que podría estar interesada en esta noticia o en la reflexión que hemos compartido. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.